Bienvenidos a Grace nuevamente, qué gran alegría estar acá con ustedes y continuamos con nuestra serie Plantados. Esta serie nos está ayudando a ti y a mí a echar raíces fuertes en Dios, a crecer fuerte con el Señor y a seguir hacia adelante de la mano del Señor. La semana pasada, por las últimas 2 semanas, hablamos de que fuimos creados para más. Dios no se ha revelado todavía solamente como para decir yo conozco a Dios y tengo un Dios, sino que el propósito de Dios revelado en nuestras vidas le da sentido, le da propósito a tu vida y a mi vida, y eso nos lleva a entender el mensaje del cual vamos a hablar el día de hoy, del cual hoy vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar hablemos de dinero desde la perspectiva de Dios. ¿Ha escuchado usted esta frase, "In God we trust"? Oh, muy bien. Ese inglés está avanzando muy bien entre todos, caramba. ¿Sabía usted que su primera aparición fue en una moneda de 2 centavos en el año de 1864, durante la Guerra Civil, inspirados en la fe y en el reconocer a Dios en medio del conflicto que se estaba viviendo? Se convirtió en lema nacional en el año de 1956 y por primera vez apareció en un billete en el año de 1957. Es bueno saber esto, ¿sí o no? ¿Pasé la prueba, Roberto? Bien. Pero, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué nuestro gobierno, por qué nuestros líderes hicieron esto? Lo hicieron con el propósito de reconocer y recordar que la prosperidad, seguridad y paz dependía de la guía y del apoyo divino y de que cada ciudadano confiara en Dios. Mire qué interesante esto. En otras palabras, el gobierno se tomó el tiempo de imprimir en cada billete y en cada moneda la frase "In God we trust", para recordarnos que tu dependencia, tu paz, tu prosperidad y tu futuro no dependía de ese billete verde, sino del Dios que proveía, el Dios del dueño del oro y de la plata. Interesante, ¿no le parece? Qué interesante que tú y yo tengamos ese recuerdo constantemente en nuestras manos. Qué interesante que cada vez que tú y yo abramos la billetera y sacamos un billete de cualquier denominación o tengamos una moneda, esa frase está allí para recordárnoslo. Y si esa frase nos lo recuerda, mire lo que dice la Biblia sobre aquellos que confían en Dios. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha ¿qué? Confiado. Dios va a guardar en completa paz. No en un 10% de paz, no en un 2%, no, en completa paz aquellos cuyo pensamiento en él persevera porque han confiado en Dios. Isaías 26, versículo 3. Y el versículo 4 que dice: ¿confíen cuándo? ¿Confíen en la crisis? No. ¿Confíen en lo bueno? No, dice, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es una roca eterna. Diga conmigo: confiar en Dios. Confiar en Dios. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, podemos plantarnos, podemos echar raíces, puede nuestra vida estabilizarse diferente. Y recordamos el versículo lema que hemos estado viendo en estos domingos, en el Salmo 92:13, que dice: plantados en la casa del Señor, floreceremos. En otras palabras, echaremos raíces, creceremos, maduraremos, enfrentaremos, viviremos una vida diferente, todo gracias a que hemos estado tomados de la mano del Señor. Sobre la base de esto podemos hablar del dinero. Sobre la base de esto podemos tener una perspectiva diferente de cómo Dios ve el dinero, de cómo Dios ve los recursos que ha puesto en nuestras manos, y de ello quiero que hablemos en esta mañana. Y lo primero que quiero dejarle en su corazón acerca de este tema es que todo empieza con confiar en Dios. Cuando de dinero se trata, no quiero que se me asuste, dicen, vendrán con algún proyecto, nos van a pedir plata. No se me asuste. El dinero es bíblico.
Y qué mejor lugar y qué mejor plataforma para darle una perspectiva correcta acerca del dinero que desde su iglesia, desde la luz de la palabra del Señor. Y lo primero y la base para entender el tema del dinero es que todo empieza confiando en Él. Puede que usted ya sepa esta definición, se la quiero solamente recordar, pero ¿qué es confiar en Dios? Es depender completamente de Él. Confiar en Dios es saber de que su dependencia y mi dependencia depende de Él. Amén. Yo dependo de Él. Mi sustento viene de Él. Mi ayuda viene de Él. Todo viene de Él. Yo dependo de Dios. Pero ¿qué más es confiar en Dios? Es creer en su carácter, aunque todavía no vea los resultados. Esto quiere decir de que muchas veces uno dice, ok, yo confío en Dios a que se me va a abrir una puerta. Y si no se abre la puerta, deja de confiar en Dios. Yo creo en Dios de que se me va a hacer el milagrito. Y si no hace el milagro, deja de confiar en Dios. Creemos es en el carácter de Dios, que es lo que hemos venido aprendiendo por los últimos domingos. Dios creó las cosas, Dios se ha revelado a nosotros, Dios nos ha perdonado. Hay muchas formas como Dios se ha revelado y eso me ayuda a confiar en Él. Pero confiar no se trata solo de tener fe en Dios, sino que es descansar en que Dios sabe qué es lo mejor para mí. Eso es confiar en Dios. De que llega un punto en donde a usted le toca parar, dejar que Dios trabaje y Dios obre. Eso es confiar en Él. Para que finalmente tú y yo renunciemos al control. Él tiene el control. Confiar en Dios es saber de que el control de tu vida lo tiene Él. Tus días de vida los tiene Él. El futuro de tus hijos, tú ya has sembrado lo que tienes que sembrar, pero en último, Dios tiene el control de estas cosas. Y allí es donde entendemos este versículo en el Salmo 125, versículo 1. Tome nota. Yo sé que yo boto muchos versículos. Sáquele una foto o escríbalos, pero para que no se me enrede con la Biblia por si de pronto no lo encuentra. Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no sé qué, sino que permanece para siempre. Me llama la atención que David diga que confiar en Dios es como un monte que nunca se mueve. La pregunta que yo sepa es, ¿cuántas veces se ha movido un monte? Nunca. En otras palabras, los que confían en Dios nunca serán movidos ni removidos. La persona que pone su confianza en Dios está arraigada a la tierra, está pegada allí y aunque se muevan las cosas, allí permanece. Eso es confiar en Dios. En otras palabras, confiar en Dios genera estabilidad, genera fortaleza, genera tranquilidad tu vida y en mi vida y nada nos va a mover ni nos va a sacar de onda. Por eso es que una vez Charles Spurgeon dijo, cuando no puedas ver la mano de Dios, confía en su corazón. Puede que tú digas, no veo el obrar de Dios en medio de esto, no veo la respuesta en medio de aquello. No importa. Tu vida está en las mejores manos, tu vida está en las manos de Dios. Y si tú estás pidiendo A y Dios no te da el A, Dios sabe por qué. Eso es confiar en Él. Si yo le estoy pidiendo un güero, 6 puntos, 6 pies, ojos azules, blancos, y te llega un morenito, Dios proveyendo en el camino. Dios ahí está trabajando. Dios está obrando. Y la clave de aprender a confiar en Dios, todo inicia con confiar en Dios. Hay que verlo de la siguiente forma. Mire, cuando usted y yo no aprendemos o no tomamos esa decisión de confiar en Él, nos va a pasar lo que dice el Proverbio 23, 4 y 5. Que dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Eso pasa en los Black Friday, ¿cierto? El dinero se nos va como alas así, se desaparece y en diciembre pasa igualitico. Pero lo que está diciendo aquí es, ojo, cuando tú y yo no desarrollamos el confiar en Dios, nos desgastamos tratando de tener. La vida se nos va en tener. La vida se nos va en pagar.
nos desgastamos. Y nos pasa lo que dice. Al dinero le aparecen alas o se nos va como agua entre las manos y uno dice, me pagaron ayer y ya no tengo ni un peso. Hoy es un día para poner nuestra confianza en Dios. Ese billete verde que está en su billetera nos recuerda, no pongas la confianza en el billete, pon en el Dios, proveedor el dueño de la vida, el dueño de todo, pon tu confianza en Él. ¿Por qué? Mateo 6:33, esto es una promesa para recordar. ¿Qué dice? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todas esas cosas les serán ¿qué? Mire, persiga a Dios, no persiga las bendiciones. Métase con Dios como lo está haciendo el día de hoy y va a ver cómo Dios mismo se encarga de proveer, de sostener, de guardar, de proteger, de ayudarle. Él mismo se encarga en medio de ello. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Vamos bien? Listo. Ángelo, ¿cómo le hago? Quiero aprender a confiar en Dios. Número 1, hay que aprender a conocer quién es Dios. Esto lo hemos venido hablando por las últimas semanas. Hay que conocer a Dios. Hay que conocer quién es Dios. Hay que conocer, como Katy hablaba la semana pasada, el Dios compasivo al cual amamos. Eso es conocerlo a Dios, conocerlo a Él. Cuando tú conoces a Dios, descansas. ¿Qué más debo hacer? Hay que recordar su fidelidad en el pasado. Esto es clave. ¿Se acuerda que hace unas semanas, creo que como un mes le conté que me llegó la buena noticia? Me colocaron un papel en la puerta de la casa y me dijeron, tiene 60 días para irse de acá. Dije, uy, Dios mío, y ahora buscar casa. Bueno, historia larga, corta, ya me moví. Pero cuando nos estábamos moviendo me dio un momento especial para recordar lo bueno que Dios ha sido. Recordaba que hace 25 años, cuando me casé, cuando yo salí de mi casa, salí con un backpack y tenía 2 jeans, 2 pares de zapatos, 4 medias, 4 interiores y 4 camisetas. Eso era todo lo que yo tenía. Y cuando comencé a hacer mi mudanza, Dios me ha bendecido. Y recordé que hace 17 años dejé Colombia y llegué como con 8 maletas. Y la primera vez donde nos quedamos fue en un cuarto. Dormimos en el suelo, en colchones de aire, como muchos de nosotros les ha tocado, ¿cierto? Los latinos somos especialistas en dormir en colchones de aire y en dormir 4 en un cuarto, ¿cierto? Y ahorita me partí la espalda haciendo una mudanza y decía yo, Dios mío, ¿cómo me has bendecido? Hay que mirar atrás lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay que mirar atrás. Y cuando tú miras atrás lo que Dios ha hecho, tú dices, ha valido la pena confiar en ti. Yo sé que yo digo este chiste malo. Yo sé que ya usted dice, pastor, ya arranca para 4 años diciendo lo mismo, pero si usted abre la refri de su casa, le puedo asegurar que hay más comida en su refri de hoy que en la refri de años atrás. Y si abre la alacena de su casa, hay hasta para botar para el cielo, ¿cierto? Porque Dios ha sido bueno. Y cuando tú miras esas cosas, eso nos lleva a recordar que es bueno confiar en el Señor. ¿Qué más? ¿Cómo puedo confiar en Él? Presentando y entregando a Dios mis planes, mis deseos, mis proyectos y mis sueños. Permítele a Dios actuar. Miren, no hay cosa más hermosa que poder decirle a Dios, Señor, te confío a ti mis sueños. Díselo. Por mal que te vaya, te va bien. Y si algo difícil viene, cuentas con Él, confiando en Él. Preséntale esos planes y proyectos. Pero una cosa que sí es interesante es hay que aprender a depender de Él. Y eso es difícil. Eso es duro, ¿sí o no? Porque nos gusta tener el control. Porque yo tengo el control, yo manejo las cosas. Sí, pero llega un punto en donde dice, me toca a mí. Aprende. Suelta y deja que Dios sea el que obre. Deja que sea Dios el que trabaje. Deja que Dios obre. Déjate sorprender por Dios para que finalmente ten un corazón agradecido por lo que tienes hoy. Mire, yo le quiero dejar a esto en el corazoncito hoy. Usted está bien. Dele gracias a Dios por ello. ¿Sí o no? Usted está bien. Está muy bien, yo creería. Primero, guapos,
elegantes, talentosos, virtuosos, doblemente guapos y guapas y bendecidos por Dios. Cuando vemos cómo estamos hoy, lo único que nos resta es decirle al Señor gracias. Ha valido la pena confiar en ti. Ahorita, ¿a dónde vamos a ir? A comer algo bien rico, bien sabroso. Gracias a Dios. Dale gracias al Señor por ello. Esto nos lleva a que tú y yo podamos tener un corazón tranquilo y agradecido para con Él. Número 2. Cuando de dinero se trata, la perspectiva de Dios, hay que aprender esto. El dinero prueba lo que creemos y lo que amamos. El dinero prueba lo que creemos y lo que amamos. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Jesús nos enseña que el dinero o lo que valoramos revela realmente lo que importa en nuestras vidas. No es solo lo material, sino cuáles son esas prioridades, esos afectos, esas cosas que hacia donde nos inclinamos. Si la balanza se inclina, hacia allá es lo que determinamos que es un tesoro para nosotros. En el caso, si confiamos más en el dinero que en Dios, nuestro corazón se desplaza hacia lo temporal y, en otras palabras, lo que más apreciamos va a moldear decisiones, actitudes y nuestra fe. Mire cómo continúa el versículo 24 de Mateo 6, dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro, será leal al uno y despreciará al otro. Y aquí dice: y no se puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. Y aquí este versículo me llevaba a la reflexión de que alguien puede estarse preguntando: Ángelo, pero es que eso es una contrariedad, porque es que pues yo tengo, si me estás tratando de decir que yo trabajo mucho, ¿cómo más le hago? Pues déjeme decir, la manera como Dios dejó para que nosotros podamos tener recursos es trabajando. Y se vale trabajar, claro. ¿Cuánto es el mínimo por semana? 40. Pero si usted tiene 2 extras más y usted trabaja 18 horas y duerme 2, algo está pasando. Y si usted no tiene tiempo para su familia, porque hay que trabajar, algo está pasando. Y si no hay tiempo para buscar de Dios, algo está pasando. No está mal trabajar, no me malinterprete. O más bien, no me quiero comunicar mal, no. Hay que trabajar. Como Jesús dijo, mientras el día dure, allí vamos a estar haciéndolo. Pero cuando yo me vuelvo esclavo del trabajo por otras cosas, el dinero revela, como le dije yo, lo que creemos y lo que amamos. Cuando yo ya me vuelvo esclavo, cuando ya eso es mi vida, cuidado, porque puede comprometer su vida, su salud, su familia, su fe. Algo está pasando y Dios quiere sencillamente decirnos, cuidado con ello. No está malo ser chambero o trabajador, no. Pero cuando el amor al dinero se despierta en nosotros, allí comienzan los problemas. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. El dinero no es malo, lo malo es cuando usted y yo nos obsesionamos por el dinero. Lo malo es cuando nuestra vida gira en torno a lo que entre comillas el dinero ofrece. Porque dice aquí la Biblia, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe. Mire, cuidado, como mucha gente se desvía de la fe y han causado muchas heridas dolorosas. Usted me ha escuchado a mí decir esto: supérese, rétese, trabaje duro, pero ojo, no comprometa su vida, no comprometa su salud, no comprometa su fe. Me viene a la mente, ¿qué restaurante se da el gusto de cerrar un domingo? ¿Cuál es? Chick-fil-A. ¿Sabe cuál es el día de mayores ventas en un restaurante? Un domingo. Y si Chick-fil-A se da el gusto de poder cerrar un domingo, ¿qué pasaría si usted dice, yo el domingo no trabajo? Yo el domingo me levanto la bata. Ese día es para descansar físicamente, se requiere. Ese día es para la familia, se requiere. Y ese es el día para buscar de Dios.
¿Qué va a pasar por un día que no trabaje? Que usted va a aprender a confiar en que Dios provee, que Dios sostiene, que Dios habla. Si Dios descansó. Oiga, es que eso es lo más irónico. Dios descansó. Y yo no, es que yo soy Superman y Batichica al mismo tiempo. Toca. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. Porque cuando de dinero se trata, así es como Dios nos quiere enseñar. Número 3. Cuando de dinero se trata y queremos estar plantados en Dios, hay que entender esto. Somos administradores, no dueños. Todos los recursos que Dios nos coloca, vida, talento, capacidades, todo lo que tengamos, Dios nos lo ha encomendado para que tú y yo lo administremos y no somos dueños de ellos. Aunque usted haya firmado el mortgage, aunque la casa tenga el título suyo, pero todo eso le pertenece a Dios. Vayamos a la Biblia para entender mejor esto. Mateo capítulo 25, versículo 14 y 15 y el versículo 19. Dice que el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvo ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata y luego se fue a un largo viaje. Versículo 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. Esta es la parábola de los talentos. Y de esta parábola me llama la atención varias cosas que le quiero dejar. Número 1, Dios da acorde a las capacidades que tengamos. Entonces, si usted se ha hecho la pregunta, Señor, ¿por qué yo no soy rico? Porque no tenemos la capacidad para administrar todo ese montón de dinero. Ahí está. Puede que no tengamos. ¿Por qué no tengo un salario de 6 dígitos? Porque no sabes manejar el de 5. Ahí está. Dios nos da acorde a nuestras capacidades. Y acorde a las capacidades, lo segundo que espera es que lo pongamos a trabajar. Cuando Dios, en esta historia que representa al hombre que entregó los dones, se fue, el de 5 talentos se fue a trabajarlos. Y volvió esos 5, otros 5. El de 2 agarró esos 2, los puso a trabajar y los multiplicó. Pero hubo uno que le temblaron las piernitas y le faltó la fe y la confianza en Dios y agarró un hueco, lo metió allí y hasta luego. Y lo que pasa es que un día Dios a ti y a mí nos va a pedir cuenta. Diga amigo, nos van a pedir cuentas de los recursos que Dios ha colocado en nuestras manos. Y aquí no le estoy hablando solamente de dinero, sino Dios te ha entregado una familia. Un día tú y yo vamos a entregar cuentas por esa familia. Dios te ha dado un cuerpo, el cual un día vamos a tener que tener. Este es el motor a través del cual tú y yo cumplimos el propósito de Dios. Y aún mismo vamos a tener que dar cuenta del uso que le dimos a este cuerpo. Pero Dios también te ha dado un trabajo. ¿Cómo estamos tratando ese trabajo? ¿Cómo estamos desempeñando esto donde Dios nos ha colocado? Este sitio tan horrible, este lugar tan feo. Y muchas veces nosotros mismos decimos en Colombia, pateando la lonchera. Y Dios no quiere eso. Dios también te ha entregado a ti, ¿qué? Recursos financieros, los cuales Dios quiere que sepamos administrar. Y aquí es donde yo quiero enseñarle algo de manera práctica. Si no somos dueños sino administradores, ¿cómo debemos administrar los recursos de Dios? Número 1, y bien importante, tome nota de esto, viva sobre la base de un presupuesto. Usted y yo tenemos que tener un presupuesto. Y un presupuesto tiene 2 partes, un ingreso y unos gastos. Yo gano esto y me gasto esto. Pero deberíamos vivir, y ojalá pongámonos esta meta, mi amada iglesia. A mí me hubiera encantado haber aprendido esa lección hace muchos años atrás. Vivir la regla del 10-10-80. ¿Cuál es la regla del 10-10-80? 10 para Dios, 10 para el ahorro y 80 para vivir. 10-10-80. Pero es que a veces vivimos por encima del. Yo vivo con el 120% porque tengo mi salario y tengo 4 tarjetas de crédito y una última que me llegó de promoción de Capital One. No. Sin promociones a Capital One. Otra manera como tenemos que vivir usted y yo es
entendiendo lo siguiente, mi amada iglesia: salga de sus deudas. Salga, que su meta de vida sea salir de sus deudas. ¿Por qué razón? Proverbios 22:7 dice: los deudores son esclavos de sus acreedores. Usted ya no es esclavo del alcohol, de la droga, pero es esclavo de Chase, Capital One, Discover, American Express, el Credit Union. Todas las Credit Union que usted va encontrando se volvió esclavo de ellas, porque usted cree que esa es la manera para poder vivir. No. Estar endeudados es cuando gastamos más de lo que tenemos, más de nuestras capacidades, y estamos viviendo por fuera de un presupuesto de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. La deuda promedio en tarjetas de crédito en este país es de 6.580. ¿Cuánto es eso multiplicado por 300 millones? Una fortuna. El país está endeudado. Pero usted y yo no podemos ser parte de la estadística del país, porque Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de los recursos que Él ha colocado en mis manos. Pero ángeles, que eso no tiene sentido, porque y mi casa, bueno, los expertos en finanzas dicen que hay dos deudas que se deben tener: uno, la casa, que eso no lo va pagando, y dos, lo que usted invierte en educación. Pero salió la nueva tele. Esa te da la vuelta, y la que tengo es planita y no me llena. Hermano, quédese con esa plana y ya. ¿Qué se va a gastar $2,000 nomás por sentirse en un televisor que le da la vuelta? Y al otro año sacan una que es cuadrada y ya no se siente la que llena. Y otros 2,000 más. No. Hice un ejercicio, una tarea. Mire el siguiente. Tómele foto a esto, por favor. El método para pagar sus deudas. Dave Ramsey enseña el método de la bola de nieve. Escaneen todos esto, por favor. Los va a llevar a una página de Wells Fargo. No es que tenga convenio con Wells Fargo, pero estudiando cómo más ayudar a pagar deudas, en la página de Wells Fargo está el método de la bola de nieve y está el que se llama la avalancha. La bola de nieve es comenzar a pagar la deuda más chiquita, y cuando termina de pagar esta, agarra ese dinero y lo agrega a la siguiente deuda, y después agrega lo que tenga allí a la siguiente deuda. Es un método de pagar deudas. Pero la avalancha es al revés. Agarra la que tiene el interés más alto, comience a pagarla hasta que pague la más chiquita. Escanéelo. En otras palabras, ¿por qué le quiero presentar un método de cómo pagar deudas? Porque en el plan de Dios no está el que usted y yo estemos endeudados. En el plan de Dios no está que usted y yo, ahorita que llega Black Friday, ahorita que llega diciembre, usted se endeuda hasta el pelo para comprar los regalos de Navidad. No, porque esos regalos le van a salir 25% más caros. Y aunque usted sienta que está pagando menos, termina pagando más. Y lo que Dios quiere es que tú y yo nos podamos organizar de una manera diferente en administrar los recursos. ¿Está conmigo, cierto? Yo le doy un consejo y yo ya lo hice. Aunque yo tengo, entre comillas, un montón de tarjetas de crédito, todas están cortadas. Todas están cortadas. La mejor manera de evitar la tentación de endeudarme es cortándolas. Literal. O sea, están todas cortadas. Y si no hay, pues no hay. Y si no se pudo, pues no se pudo. Y si no se pudo hacer algo, es porque no era el momento, y Dios suplirá, Dios proveerá, y nos organizaremos mejor para que aquellas cosas que se quieran hacer, se puedan hacer. ¿Está conmigo, cierto? ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú y yo entendemos que somos administradores y no deudores, vamos a poderle darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Tú y yo luchamos con dar a otros o a Dios, es porque estamos posiblemente no sabemos cómo administrar lo que tenemos, y mucho menos tenemos la mentalidad de dar. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios te ha bendecido para que tú seas un canal de bendición a otros. Dios quiere que tú y yo podamos darle a Dios de lo que Él ha dado. Acuérdese que Jesús dijo que cuando usted y yo le damos a un pequeño o a alguien en necesidad, es como que le estuviéramos dando a Él.
Pero Dios dice que hay que dar, no por necesidad, no por un trueque. Señor, yo te doy esto, pero tú me das. No, esa no es la intención. Hay que dar con un corazón sano, entendiendo de que Dios me ha bendecido para ser de bendición. Ángelo, ¿qué puedo dar? Número 1, da de tu tiempo. Da de tu tiempo. El promedio de la hora de trabajo en este país es de $20. Su tiempo vale. Y tú puedes sacar de tu tiempo para servir, por ejemplo, aquí en la iglesia, para liderar un grupo, para participar de las actividades aquí, o para conectarte con alguna organización cerca de tu casa, ir y dar unas horas. Sirve, da de tu vida. Bendice a otros. Pero, y esa es una pregunta que le quiero hacer yo como iglesia, por sanidad aún mismo de su economía: ¿estás diezmando? ¿Estás diezmando? El diezmo fue instituido en la Biblia como una manera de desarrollar al pueblo de Israel como una nación que fuera de bendición para otros. Cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo: te bendeciré y serás bendición. Para ser bendición hay que dar. Escuche esto: usted quiere ser de bendición para alguien, va a tocar dar algo. Va a tocar dar una sonrisa, va a tocar dar un abrazo, va a tocar dar un vaso con agua, va a tocar dar algo. Pero Dios te bendice para que tú des. Mi pregunta es: ¿estás diezmando? Puede, si usted me dice: uy, es que Ángelo, dar el 10%, eso es una locura. Qué barbaridad. Es una locura. ¿Qué tal si comenzando el 1%? ¿Qué tal si da el 2%? ¿Qué tal si da el 3%? Porque es que el 10% no es una meta, sino es un punto de inicio para comenzar a desarrollar generosidad. Eso es el diezmo. De pronto usted diezma. Yo me propuse una meta, y es que yo voy a aumentar un punto en mi diezmo para Dios. No es porque yo esté compitiendo con Dios o quiera algo, no, es porque yo quiero ejercitar la generosidad. Y si ese 1% más que yo pueda dar beneficia para que otro sea bendecido, lo voy a hacer. Quiero dejarlo eso en su corazón. ¿Qué más? Ofrendas. Nosotros en la iglesia manejamos un término que son ofrendas. El diezmo es una cosa, las ofrendas son otras. Por ejemplo, aquí tenemos una ofrenda que se llama la ofrenda de benevolencia. La iglesia tiene un fondo de benevolencia para que cuando alguna familia de la iglesia esté pasando una necesidad o una calamidad, usted nos va a llamar y la iglesia va a analizar a ver cómo podemos ayudarle. Pero ¿cómo se hace posible ese fondo? Gracias a la generosidad de muchos de ustedes. Hay gente que está dando para ayudar a otros. Tenemos la ofrenda de misiones. Esta me encanta. Mi familia y yo hemos decidido que mensualmente de nuestros recursos damos una ofrenda para misiones, porque yo amo las misiones, yo creo en las misiones, y porque hay una iglesia en Honduras a la cual estamos apoyando. Estamos siendo generosos. Pero viene Giftember, ya lo vio. Vamos a atender a más de 450 familias, dándoles una cena de Navidad completa, y va a ser posible gracias a la generosidad de un pueblo. Y viene fin de año, casi siempre como tradición tenemos una ofrenda de fin de año para la iglesia, porque queremos que la iglesia termine fuerte y lista para el siguiente año, y damos para nuestra iglesia. O sencillamente ayude al que necesite a alguien. Dele algo a alguien. Si usted sabe que alguien está pasando una necesidad, ¿qué hay que hacer? Ay, pobrecito. Eso le pasa por andar comprando tanto en el Prime. Ya entiendo por qué es que llega tanto el camioncito azul al frente de la casa de él. Este no es problema nuestro, pero si Dios, usted sabe que alguien está pasando una necesidad y usted puede ayudarlo, bendígalo. Hace unas semanas me llegó un correo electrónico de Panera Bread. Yo pensé que era una promoción de Panera Bread. Casito le doy delete cuando decía una nota de una persona muy linda de la iglesia, unas palabras de morir, una gift card. Ayer fui a Panera Bread, estando allá sentado, ordenando, escribí el mensaje, le dije: muchas gracias por tu amor por tu amor para con nosotros, y el hacer posible que hoy mi familia y yo estemos comiendo esto, y es una muestra de la generosidad de Dios. Usted y yo podemos hacer lo mismo. ¿Está conmigo, cierto? Usted y yo podemos ser un canal.
yo tenía como pagar mi Panera Bread, pero me bendijeron y voy a decirle yo que no, decline. No, a ver. Déjese bendecir y bendiga a otros. Sea de bendición. Dios es generoso. Desarrollemos generosidad para bendecir a otros. Pero rapidito, bendiga a otros y en especial bendiga a los suyos. Lo dije en el servicio anterior, lo quiero volver a decir. No sea codo con su familia. O sea, hay que ser codo, ¿cierto? Usted se da la buena vida y usted se compra la ropita bien bonita de marca y a su familia la lleva al Goodwill. No, eso no se hace. No. Si usted quiere, compre usted en Goodwill, pero su familia merece lo mejor. Sea generoso con su familia. Dios da lo mejor. Usted y yo debemos darle a nuestra familia lo mejor. ¿Está de acuerdo conmigo, cierto? 2. Conoce a alguien que está pasando una necesidad y puede ayudarlo, ayúdelo. Pero si Dios le pone en el corazón bendecir a alguien solamente para sacarle una sonrisa y revelarle la bondad y la generosidad de Dios, hágalo. 3. Bendiga a alguien. Parezcase a Dios, imitemos a Dios en su generosidad, porque para eso es que Dios nos da recursos y para eso nos ha bendecido. ¿Por qué? Finalizo con esto. Dios nos da recursos para bendecirnos, para acumular. Dios nos da recursos para bendecirnos, para acumular. Y cuando hacemos esto se cumple Filipenses 4:19 que dice: y este mismo Dios que me ha cuidado suplirá todo lo que necesiten. Dios suplirá todo lo que necesites conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es. Cuando tenemos esa perspectiva del dinero, es diferente. Cuando tenemos esa visión del dinero, es diferente. Y eso nos ayuda a estar plantados en Dios de una manera especial. Habiendo dicho esto, hablar de dinero desde la perspectiva de Dios me ayuda a entender, número 1, que todo empieza con confiar en Dios. Número 2, prueba lo que creemos y lo que amamos. Número 3, somos administradores, no dueños. Y número 4, vamos a darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Voy a invitarlo a que se ponga sobre sus pies, por favor. Vamos a participar de la cena del Señor. Si alguien no la tiene, levante su manita para que alguien del equipo lo pueda atender rápidamente. Pero mientras tanto, no quiero que se me distraiga ni se salga. Quiero que me escuche por último. Quiero que le dé gracias a Dios por su generosidad para con usted. Levante la manita al que no tenga la comunión para que lo puedan atender. Pero mientras levanta la manita, dele gracias a Dios. Dígale gracias, Dios, por tu generosidad para conmigo. Dile gracias, Dios, porque tú has sido demasiado bueno para con nosotros y me has bendecido y hoy me enseñas que debo ser bendición.